Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Como siempre, a sus órdenes y a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oremos, oh Dios, permítenos ser instrumentos de tu amor, de tu paz. Ayúdanos a comprender cada vez más la lectura del Catecismo y la lectura de Amoris Laetitia. Este es un momento especial que te ofrecemos como instrumentos, obreros, discípulos tuyos, Señor. Mira nuestra fragilidad, sumida en el pecado a veces, en la discordia, el egoísmo, en el orgullo, en la desobediencia, en el egocentrismo. Míranos, Señor, no mires nuestros pecados. Te pedimos perdón por todos los que no te piden perdón. Te pedimos que nos des la oportunidad de conocerte, amarte, bendecirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Señor, seamos cubiertos nosotros y los que nos ven, nos escuchan, que la sangre de Cristo sea derramada en sus corazones para la conversión. Esto para la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, después de esta concentración de oración, continuaremos con Amoris Laetitia, que quiere decir la alegría del amor. El punto número 6 refiere: en el desarrollo del contexto comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a los 2 capítulos centrales dedicados al amor. Perdón, hermanos. A continuación destacaré algunos caminos pastorales que nos orientan a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone. Y por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar. Sigamos el consejo. Esto es la exhortación, apenas vamos avanzando. En otro momento diremos el punto número 7 y luego iniciaremos con el capítulo primero, que se denomina A la luz de la palabra. Estén atentos. Ya pronto iniciaremos con el desarrollo del tema. Vámonos entonces, queridos hermanos, con el punto número 10 del capítulo segundo de los sacramentos de la curación. Miren qué interesante se ha vuelto este tema. El punto número 10 dice las indulgencias. El numeral 1471, la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Catecismo de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias o la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa de que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o total.
todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias, ¿verdad? Bueno, y luego nos manda un título que dice las penas del pecado. Una indulgencia es, antes de iniciar con las penas del pecado, es la remisión ante Dios de una pena, ¿verdad? Que puede ser perdonado cualquier culpa de un fiel y dice que consigue la mediación de la iglesia y aplica la autoridad, o sea, con autoridad, el tesoro de la satisfacción en Cristo y los santos, ¿verdad? Por ejemplo, una indulgencia es hacer un Padre Nuestro solo, es parcial, pero en comunión, en comunidad, juntos, pues se surte un efecto pleno, ¿verdad? O hacer el rosario solo, ¿verdad? Hay una indulgencia, por decir así, por hacer el rosario, pero solo será parcial, pero en comunidad ya será una indulgencia plena. Y vámonos entonces con el título Las penas del pecado. El numeral 1472. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios, por ello nos hace incapaces de la vida eterna, ¿verdad? Cuya privación se llama la pena eterna. El pecado, por otra parte, es decir, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, ¿verdad? Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Pues bueno, si recuerdan, hicimos examen de conciencia, algunos tips, y luego cómo se presenta uno ante el confesor, afligido, llorando, con culpa, atormentado, porque sí, el corazón, el alma, ella misma se infringe dolor. Me imagino que también eso nos lleva a ser y a entender que no somos hasta cierto momento, hasta cierto punto, de no ser dignos de recibir a Dios en nuestro corazón. Pero Él está dispuesto, si Él está dispuesto eternamente, porque es amor puro, nosotros nada más con un granito de mostaza de fe estaríamos entrando en esa comunión y en esa gracia para que Dios nos perdone. Por eso hay que pedir el aumento de la fe. Dice, pues no va a llegar a subsistir por tal situación ninguna pena y vamos al cielo, ¿verdad? Es muy bonito, pero el camino a la perdición es muy ancho y espacioso. Y el camino que lleva a la vida eterna, pues es estricto, es disciplina, es amor a Dios, amor al prójimo. Es estrecho, dice. Bueno, vámonos con el numeral 1473. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión, de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegando el día, enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo.
Sí, efectivamente. El hombre viejo significa todo lo viejo, lo feo que veníamos haciendo, entre comillas, la modernidad, el mundo, las cosas, parecen muy sutiles, ¿no? Pero así es como pecamos a veces, diciendo alguna mentirilla o violando los 10 mandamientos, ignorando o haciendo indiferencia a nuestro prójimo y violando la regla universal que dejó Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Bueno, dice en otro título, en la comunión de los santos, el numeral 1474 dice: el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística. ¿Verdad? ¿No han escuchado que algunas personas dicen: oye, yo veo a esta persona muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, se ve tan interesante porque pues ha caminado en el medio y se ha instruido. Y desconocer, recuerden, si nos instruimos en alguna materia en particular, en este caso en el catecismo, en la Biblia, en la teología, pues bueno, nos veremos y se verán inteligentes de una manera interesantes, quise decir. Y eso llama la atención para las demás personas y provoca ser modelo de una persona, provoca ser inspirador y motivador del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Como le dijo a los pescadores: sígueme, por favor. Bueno, ni por favor, ¿verdad? Ven y sígueme. A todos sus apóstoles les dijo así. No les digo: ven a ver si puedes. Ven y sígueme. Te haré pescador de hombres. Y vámonos entonces con el numeral 1475. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio. Expían, quiero recapitular, a los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado por las penas del pecado. ¿A qué se refiere el pecado de uno que uno mismo pudo causar a los demás? Ay, muchas veces, un ejemplo, ¿no? Llegamos al trabajo y no saludamos. Hay una gran indiferencia ahí, hermanos. Un pequeño saludo de buenos días, o como dice el Papa: con permiso, gracias, por favor, abre las puertas de los corazones. Diría yo, una simple sonrisa abre las puertas de los corazones y entramos en armonía con los demás, ¿verdad? El numeral 1476 dice: estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la iglesia. Miren, el gran tesoro vale mucho, un tesoro vale muchísimo, que no es suma de bienes como lo son las riquezas materiales acumuladas, para aclarar, en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tiene ante Dios las explicaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo Redentor nuestro se encuentra en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. No hay vuelta de hoja. Sigue a Cristo como lo siguieron los pescadores, como lo siguieron los discípulos antiguos, los apóstoles, nuestros primeros papas, toda la iglesia. Y bueno, en unidad se vuelven hermanos, ¿verdad?
tienen abundantes satisfacciones, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre bendita derramada en el madero, al ser crucificado, fueron perdonados nuestros pecados. Ya estamos, como quien dice, comprados, nada más es cuestión de conversión y de seguir las reglas de esta obra, de esta importancia que día con día nos invitan a seguir, ¿verdad? Esos bienes espirituales hay que buscarlos, y es de la comunión de los santos. El numeral 1477 dice: pertenece igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso e inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María. Miren, que es el centro de atención y es un foco que debemos de tener todos. Y de todos los santos que se santificaron por la Iglesia de Cristo siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente, a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Bueno, a través de todos los siglos ha habido muchos santos, y en unidad, dice, con María, están pidiendo también siempre por nosotros. Hay que acercarnos con nuestras oraciones también y unirlas a ellas. Dice otro tema, otro título: la indulgencia de Dios se obtiene por medio de la Iglesia. En el numeral 1478 dice: las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. O sea, el que da, recibe, porque aquí lo dice. El numeral 1479 refiere: puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles entre otras formas obteniendo por ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. ¿Cómo ven, queridos hermanos? Bueno, por ahí nos vamos a detener tantito y esperemos que continúen ustedes avanzando con este momento de lectura y de razonamiento, ¿verdad? No se trata nada más de leer, o sea, escuchar. La escucha es importante. ¿Se acuerdan cuando se abre el cielo y estaba Jesús con sus apóstoles y ellos ven una luz? Y la transfiguración, aparece Jesús con algunas más personas, con Elías. Entonces se abre el cielo y dice, se acerca, o hay como una luz destellante ahí, una nube, y dice, Dios, escucha la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. Entonces hay que abrir el entendimiento, la comprensión con la escucha. Hay que escuchar. Siempre escuchen a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianitos, a todas las personas, capaces, incapaces. Escúchenlas. Y escucharemos ahí siempre un llamado de ayuda, de urgencia, de amor. No sabemos qué tipo de ayuda estén pidiendo, pero cuando nos hablan y nos piden ayuda y sabemos escuchar, estaremos en comunión siempre con Cristo nuestro Señor. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén. Queridos hermanos, oremos por la paz de los 5 continentes, por la paz de Rusia, de Ucrania, de Israel, por la paz del mundo entero, especialmente por
los que sufren calumnias, los que sufren calamidad en estos tiempos, los que sufrimos ataques visibles o invisibles. Oremos por todos ellos, por todos nosotros, y que Dios nos ampare, a ustedes les bendiga siempre. Recuerden todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Doble bendición, doble oración. Oigan, denle like, compartan y suscríbanse. Recuerden pedir por todos los más necesitados. Si gustan mandar sus oraciones, aquí las publicaremos. O pedir por alguien también. Con mucho gusto, aquí estaremos reportándolas en el canal del Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor. Si Dios quiere y es la voluntad de Él, de nuestro Señor, aquí estaremos pronto. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo en Cristo nuestro Señor. Así sea. Nos vemos pronto. Recuerden, soy Chuchín, el catequista.